Vamos a intentar hablar de Kabbalah. ¿Y por qué digo vamos a intentar? O voy a intentar. Porque realmente hablar de Kabbalah es muy complejo. Y porque la palabra Kabbalah se ha transformado en algo tan polisémico, en algo que tiene tanto sentido, que prácticamente todo podría ser considerado Kabbalah. Por eso, esta especie de advertencia de no vamos a entrar en cuestiones hiperprofundas, en hipercomplejas, vamos a hacer una aproximación general, algunas ideas de la Kabbalah más tradicional, y después obviamente cada uno de ustedes elegirá si quiere seguir profundizando. La idea es que en el encuentro de hoy trabajemos algunas nociones generales de Kabbalah y en los próximos encuentros hablemos de tres grandes ideas de la Kabbalah más popular o más conocida, que es la famosa Sefirot, los Olamot, los mundos y los nombres de Dios, que vamos a distribuir en ¿sí? Dos clases más. La de hoy va a ser más bien introductoria. La modalidad va a ser la que solemos hacer. Yo voy a ir exponiendo y eh, cada tanto haciendo pausas para poder preguntar o comentar. Sugerencia. Como Kabbalah es un tema complejo y es bastante retorcido, mi consejo es que si tienen a mano, vayan anotándose dudas que le van surgiendo, porque después por ahí a lo mejor cuando paramos ya se olvidaron de lo que querían preguntar. Podríamos estar todo un seminario intentando definir qué es Kabbalah. La palabra Kabbalah etimológicamente quiere decir recepción. Judaicamente quiere decir tradición. Algo que fue recibido y transmitido. Y dentro del estudio judaico podemos denominar Kabbalah a la tradición esotérica judía. ¿Qué es el esoterismo? Si bien a veces asociamos esoterismo con la magia, no sé, con el tarot, con lo que sea, una disciplina esotérica es una disciplina que se supone está reservada a unos pocos iniciados. De hecho, los textos que se suponen son para todos se llaman exotéricos. Esotérico no quiere decir místico. Por ejemplo, el gran libro de filosofía de Maimónides, Moré Nebuchim, la guía de los perplejos, es esotérico, pero es filosófico, racionalista. Se entiende no necesariamente porque sea esotérico, es místico. En este caso en particular, sí, la Kabbalah es esotérica y es mística. Hay diferentes teorías y posturas respecto de cuándo surge la mística en el judaísmo. Hay quienes lo ubican en los primeros tiempos del nacimiento del pueblo de Israel y hay quienes afirman que hay algunos libros que son, digamos, del Tanaj, de la Biblia judía, como por ejemplo el Cantar de los Cantares, que son libros místicos. Hay quienes hablan de algunos textos que surgen en la época del Segundo Templo, hay quienes lo ubican en la época de la Mishnah, pero lo que sabemos es que la idea de Kabbalah como esta disciplina mística, con este nombre asociado a la mística, tiene más que ver con la Edad Media. Y se supone que los primeros libros de Kabbalah aparecen en Europa occidental, llámese Alemania, Francia, etcétera, más o menos en el año 1150. Pero estos mismos libros afirman que lo que están haciendo es transmitiendo conocimiento ancestral. Durante muchos siglos, la Kabbalah
el conocimiento esotérico, místico judío era transmitido de maestro a discípulo y de forma mayoritariamente oral o a través de manuscritos. Es decir, que recién cuando más o menos a fines del siglo XV empieza vamos a decir, la imprenta como la conocemos, recién ahí la Kabbalah empieza a popularizarse porque justamente surgen los libros de Kabbalah, con Gutenberg, con la imprenta, etc. Y el pico de efervescencia mística hay quienes lo ubican más o menos entre el año 1500 y 1800. Sobre todo en una ciudad que se transformó en el símbolo de la mística judía, que es la ciudad de Tzfat, en el norte de Israel, a donde habían llegado los místicos españoles que habían sido expulsados por la iglesia en el año 1492. Había muchos textos místicos dando vuelta, pero sin dudas el texto místico judío, que no es necesariamente el más claro ni el más sistemático, pero que se volvió el más popular, es el famoso Zohar. La palabra Zohar quiere decir esplendor. ¿Qué es el Zohar? No lo vamos a ver en este curso en detenimiento, pero vamos a hablar que es esencialmente una lectura de la Torá, de las parashot, de las porciones bíblicas, desde un lugar místico. Es decir, ¿qué hicieron los cabalistas? Tomar los textos ancestrales de la Torá y de otras partes del Tanaj, de la Biblia judía, y no modificarlos, obviamente, pero interpretarlos a la luz de la mística. Este fue uno de los momentos más importantes de la mística. Entonces, podemos poner un epicentro en Tzfat, allá por el siglo XVI, XVII. Ahora bien, el otro gran momento, y que en gran parte es responsable que nosotros estemos en este momento hablando de Kabbalah, fue con el surgimiento del hasidismo en Europa Oriental. Ya hablamos siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los maestros hasídicos tomaron la Kabbalah, la mística judía, y la simplificaron para hacerla más accesible a las masas. El hasidismo es una simplificación de la Kabbalah. La Kabbalah que transmite el hasidismo es una Kabbalah mucho más accesible que la que, por ejemplo, transmitían los sabios de Tzfat. Tengo una pregunta. Misticismo y esoterismo son dos términos diferentes. Estoy respondiendo a un mensajito una pregunta que hizo Shimon. Yo me voy a referir en este caso al misticismo, porque no necesariamente todo misticismo es esotérico, ni necesariamente todo esoterismo es místico. Una doctrina esotérica es una doctrina que está concebida para ser diseminada entre unos pocos iniciados, sea místico, filosófico, racionalista, lo que sea. Digamos que lo que hizo el hasidismo fue tomar a la Kabbalah, que era esotérica, y popularizarla para que no sea tan esotérica. Ahora bien, con la entrada de los judíos en la modernidad, hablamos más o menos siglo XIX, la Kabbalah, la mística judía, sobre todo en Europa occidental, llámese Alemania, Francia, Inglaterra, y después obviamente los Estados Unidos,
supersticiosa, primitiva, porque el judaísmo moderno intentaba adaptarse al racionalismo imperante. Entonces, una de las primeras cosas que, por ejemplo, el movimiento reformista y después el conservador, incluso la ortodoxia moderna, dejaron de lado fue la mística, la Kabbalah, porque era lo que entre comillas más molestaba. Y había todo un proyecto filosófico de demostrar que el judaísmo es una religión racional. Pero aún en esa época de gran racionalismo, siempre siguió habiendo círculos pequeños que mantuvieron esta adhesión a la mística, a la Kabbalah. No solo en Europa, también, por ejemplo, en el mundo de Medio Oriente, donde tanto los judíos sefaradíes como los judíos orientales mantuvieron las enseñanzas cabalísticas. Ahora bien, hace más o menos unos 100 años, mediados o primeras décadas del siglo XX, comienza a surgir un movimiento cuyo quizás mayor exponente fue el pensador Martin Buber, que viniendo del racionalismo, de la filosofía, del laicismo, entienden que hay algo que a esa racionalidad judía se le está escapando. Y tratan de rescatar o revalorizar las enseñanzas hasídicas. Este movimiento que intenta combinar la aproximación racional, académica, con la sabiduría hasídica se lo suele denominar neo-hasidismo. Y el neo-hasidismo retoma también la tradición mística. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy interesante. Que lo que empieza a pasar, quizás por primera vez en las primeras décadas del siglo XX, es que tipos que tenían mucho bagaje académico, que eran doctores en filosofía, en historia, en religión, comienzan a estudiar la Kabbalah. Y entonces la Kabbalah se vuelve no solo una doctrina mística, sino también un objeto de estudio hasta en universidades. Quizás el mayor exponente de este movimiento fue un académico que nació en Alemania y después se mudó a Israel, que se llamó Gershon Scholem, que fue quien fundó el Departamento de Pensamiento Judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Obviamente, el Holocausto, la Shoah, prácticamente destruyó todo el judaísmo jasídico de Europa, y entonces mucho de la Kabbalah del siglo XX, lo voy a hacer de una forma muy dura, terminó en los campos, ¿sí? Pero con el establecimiento del Estado de Israel, también la mística empieza a cobrar un nuevo impulso porque casos, por ejemplo, como el de Gershon Scholem, de académicos que van a Israel, sumado a un gran movimiento hasídico en Israel, comienza a tomar impulso nuevamente. Y lo que vemos más acá en el tiempo es que ya en la última parte del siglo XX, vamos a decir del año más o menos 70 en adelante, hasta hoy en día, empezamos a ver cómo muchísimos judíos, en verdad, diríamos, de todas las religiones, muchísimas personas de origen secular, laica, comienzan a explorar en tendencias místicas. Algunos le llaman a esto New Age, otros le van a llamar pseudo espiritualidad. La realidad es que cada vez hay más gente que empieza a sentirse convocada o curiosa por la mística. Y de las diferentes opciones místicas, la Kabbalah se transforma en una de las más populares. Recordemos el caso de Madonna, por ejemplo. ¿Sí? Recuerdan que Madonna durante mucho tiempo estuvo ahí muy identificada con la Kabbalah y demás. Con lo cual, hoy en día, y como nos pasa en este curso, hablar de Kabbalah, diríamos en arameo antiguo,
del este de Jerusalén, Garpa. Garpa. Digo, si hablo de Kabbalah voy a tener gente, porque convoca. Y no está mal, ¿eh? Digo, ahora, que hoy en día hablar de Kabbalah Garpe, que hoy en día hablar de Kabbalah convoque, tiene también sus riesgos. ¿Por qué? Porque el misticismo tiene un poder, conlleva un poder, que también puede ser peligroso. Por un lado, porque durante mucho tiempo, muchas enseñanzas cabalísticas terminaban de alguna forma proponiendo una especie de supremacía espiritual judía, como que de alguna forma la Kabbalah era la sabiduría verdadera y las otras tradiciones no. Esto podemos entenderlo en un contexto donde los judíos eran tan perseguidos y tan hostilizados por el entorno circundante que de alguna forma había que encontrar algún motivo para el orgullo judío. Ahora, hoy en día tendríamos que tener un enfoque místico que no nos vuelva de alguna forma, no voy a reformular, un enfoque que no denigre otras tradiciones. Si por estudiar Kabbalah voy a terminar pensando que el judaísmo es la única religión verdadera y que todo el resto son mentiras, o más aún como pasa mucho en la comunidad, que la ortodoxia es la única forma verdadera y el resto son todos chantas, entonces mejor no estudiar Kabbalah. Y hasta me voy a adelantar un poquito. La esencia de la Kabbalah dice justamente todo lo contrario, que todas las sabidurías que encontramos son de alguna forma manifestaciones del uno absoluto, que es el creador. Y entonces tildar a otras religiones de falsas o de inferiores sería profundamente anticabalístico. El otro riesgo es tomar literalmente la Kabbalah. ¿Qué quiere decir? Y lo vamos a ver también más adelante. La Kabbalah juega con las palabras, juega con los números, utiliza las palabras de una forma casi poética. El problema es cuando yo me tomo eso literalmente. El problema es pensar que cuando la Kabbalah me habla que hay otros mundos, pensar que literalmente entro en otros mundos. O cuando me dice que determinado nombre de Dios responde a determinada fuerza, literalmente creerme que por pronunciar ese nombre voy a poder producir determinado efecto, porque eso es pensamiento mágico. Más aún, hoy en día, tenemos una ventaja sobre los cabalistas de la Edad Media. Que los cabalistas de la Edad Media había muchas cosas de la forma en que funciona el mundo que no sabían y nosotros sí. Nosotros sabemos que llueve por factores climáticos o ambientales o geográficos y no que llueve porque Dios nos está castigando o bendiciendo. Nosotros sabemos que muchas enfermedades son transmitidas por virus y no son una plaga divina. Entonces, el otro riesgo de la Kabbalah es tomarla literalmente. No es magia, no es abracadabra. Después vamos a pensar qué es entonces la Kabbalah. Y por otro lado, lo que sí nos permite la Kabbalah es, en esta visión de que todo es al fin y al cabo una manifestación y una emanación de lo divino, revalorizar algunos elementos que quizás, sobre todo en la Edad Media, el judaísmo dejó de lado. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, la contemplación, por ejemplo, el cuerpo. La Kabbalah es anti-dualista. La Kabbalah es antipolarizante, es todo lo contrario. Entonces, desde este lugar, también adentrarse en la Kabbalah implica, y lo vamos a ver después nuevamente, intentar salir del mundo de las polaridades, del blanco y negro, del malo y bueno, del nosotros y ellos.
y entrar en una lógica donde todo es parte de uno, donde lo que a mí, desde mi limitación humana, me parece mi opuesto, es en verdad otra manifestación de lo mismo que soy yo. Ese es el gran desafío de la Kabbalah. Bueno, por un lado respondo a esta pregunta que hace Shimon de si se puede comprender la Kabbalah sin la experiencia previa de la Torá. ¿Se puede estudiar Kabbalah sin haber estudiado Torá? Yo creo que acá está lo ideal y lo posible. Idealmente deberíamos primero estudiar la Torá antes de estudiar la Kabbalah. Ahora, si lo voy a hacer desde una visión judía y en un marco, llámese un grupo de estudio, un docente o lo que sea, un libro serio y responsable, no necesito saber la Torá de memoria para saber algo de Kabbalah. Obviamente, si quiero ser un cabalista de los más grandes de la generación, voy a tener que estudiar mucho. Pero no, a ver, digo, no necesito ser médico para, por ejemplo, aprender a comer mejor. O no necesito ser un maratonista para salir a caminar unas cuadras por la calle. Esto es lo mismo. No necesito ser un erudito para conocer algunas nociones de la Kabbalah. Lo que sí necesito es estar en el marco adecuado. Y en humilde opinión de este ser humano o intento de ser humano que está hablando, a mí personalmente me resulta un poco complejo o un poco paradojal estudiar Kabbalah absolutamente fuera de un ámbito judaico. Porque la Kabbalah es judía. ¿Cuál es la diferencia entre la Kabbalah y el sufismo? Que la Kabbalah está anclada en la Torá. O sea, yo no tengo que saber toda la Torá, pero no puedo estudiar Kabbalah sin remitirme a la Torá. Pues entonces no es Kabbalah. Será mística, será nuevamente sufismo, hinduismo. De la misma forma que yo no podría meterme en el misticismo hindú sin haber leído o sin remitirme al Bhagavad Gita. Porque así funciona, digamos, hay textos que son base. De la misma forma que no puedo pensar la Kabbalah si no tomo conceptos en hebreo. Porque ese es el lenguaje de la Kabbalah. El lenguaje de los cabalistas es el hebreo. Y es una cuestión cultural, ¿sí? Preguntas, comentarios hasta acá, ideas. El tema, Anímense. Rap, es de hace aproximadamente 15 años atrás, 20 años atrás, tuvo un auge la Kabbalah, y especialmente en el mundo de la farándula, donde, como vos hiciste mención en el caso de Madonna, de personas que abiertamente no comulgaban con la Torá, pero sí estudiaban o decían que estudiaban el mundo de la mística judía. Yo nunca pude disociar un conocimiento tan importante como la Kabbalah de la Torá. Diga, ¿cómo se puede aprender una cosa tan importante si no tenemos la base de la Torá? ¿Y qué pueden aprender aquellos que no conocen la Torá? ¿Qué pueden aprender de Kabbalah si no conocen la Torá? Una excelente pregunta. Una humilde respuesta o un intento de respuesta. Yo creo que la Kabbalah puede ser una puerta de entrada a la Torá. Si por estudiar Kabbalah vas a empezar a leer la parashá de la semana, está excelente. Si por estudiar Kabbalah te va a picar el bichito y vas a querer estudiar hebreo, maravilloso. Ahora, si vos pretendés estudiar Kabbalah y nunca abrir una página de la Torá, nunca estudiar hebreo, nunca conocer de qué se trata el judaísmo, es complejo. Es complejo porque probablemente termines en una lógica que probablemente no sea Kabbalah. Digo, el que cree que Kabbalah es usar una pulsera roja, lo están estafando.
El que cree que Kabbalah es tatuarte determinado nombre lo están estafando. ¿Sí? Porque justamente es indisociable. Bueno, esto Miriam dice algo interesante, que a veces se toma la Kabbalah como la puerta del éxito a la abundancia. Sí, del éxito del que enseña, del chanta que lo está vendiendo. Es como dicen los libros de autoayuda, se está autoayudando el que lo publica. La Kabbalah no te va a dar más plata, no te va a dar éxito ni nada. En todo caso, lo que te permitirá es leer la realidad de una forma tal que el éxito no te importe tanto y que no estás tan pendiente de la guita. Eso sí, ¿en qué te va a hacer más rico probablemente la mística? En que no vas a estar corriendo atrás de cuánto fue la cotización del dólar de hoy. Seguro de eso. O sea, si yo llamo abundancia a sentir y a darme cuenta de lo maravilloso que es mi vida, sí, me da abundancia. ¿Se entiende? Si yo, por estudiar Kabbalah, voy a dejar de estar obsesionado con tener el auto último modelo o tener el piso en la Avenida Libertador, obviamente da abundancia, porque me abre los ojos a la abundancia que tengo ante mí, no la estoy viendo. Ahora, si yo creo que por estudiar Kabbalah voy a ganar más plata a fin de mes, estoy pero completamente errado. Y hasta diría que es idolatría. Porque estoy intentando obtener algo con una especie de truco de hechicería, y no es así. Yo, a los amigos y conocidos que tengo que estudian Kabbalah seriamente, les ha cambiado la vida en el sentido que los veo mucho más agradecidos y no tan pendientes de lo que les falta. Eso es abundancia, completamente es abundancia. Eso. Digo, levantarme a la mañana y decir, uff, estoy vivo. Tengo una familia, tengo amigos, tengo una pareja, tengo un trabajo. ¡Wow! Estoy bendecido. Eso es abundancia. Ahora, que por leer tal libro de pronto gane el doble de plata, no, gente. El mundo no funciona así. Y si funciona, dígame dónde, dígame cuál es el libro que debería leer. Y ya los dejo y me voy a leer ese libro. Pero hasta donde yo sé, creo que la Cábala por otro lado. Miriam, vos levantaste la mano. Sí, te hago una consulta, porque a veces nosotros somos celosos de lo que son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, como la cábala, y no siempre abrimos la puerta para que el otro venga a estudiar cábala. Y yo creo que también, no sé dónde cometemos el mayor error, porque justamente se suscita esto que te decía yo. A veces, como decís vos, están los chantas que sacan dinero haciendo creer que la cábala es ese talismán mágico que les va a llevar al éxito. Cuando creo que si se abre la oportunidad para que se pueda estudiar bien con personas responsables, se va a guiar mejor y se va a orientar mejor hacia dónde va dirigida realmente la Torah, la Kabbalah. Creo yo, a veces se suscita eso por ese hermetismo también que hay. Quizás me equivoqué, pero No, creo estás hiper en lo correcto. Cuando muchas veces, por prurito, por vergüenza, por temor, no elegimos no transmitir determinados conocimientos, no nos podemos quejar que viene otro a transmitirlo. Estás absolutamente en lo correcto. ¿Por qué? Porque el mercado funciona así, ¿sí? que, claro, cuando vos hablas con la gente, yo te comenté que tenía una colega que quería estudiar Kabbalah. Se puso a estudiar Kabbalah en internet. Y yo le escuchaba las cosas que ella me estaba contando. Le digo, tenés que buscar una persona seria, tendrías que buscar un rabino. Y la respuesta es, no me dan cabida, porque los rabinos, no encontré un rabino que quiera enseñarme, me dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo hago para ir realmente a la fuente? Porque no tengo acceso. Es Entonces digo, interesante.
Sí, es interesante porque vuelvo a repetirte, dentro de nuestro cuidado, a veces caemos en ese error. Sería buenísimo que quienes quieran estudiar puedan venir libremente y aprendan correctamente y no con estos chantajes. Nada, es como te decía yo, le venden como la cábala es como el talismán del éxito. No tenés plata, estudia cábala que te va a ir mejor. Una cosa así, terrible. Sí, sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Creo que cuando surge esa demanda tenemos que responderla. De hecho, te digo más, el propio hecho de que estemos en este momento hablando de Cábala, cuando particularmente yo me considero alguien más cercano a la filosofía, tiene que ver con esto. En un momento dije, bueno, a ver, surgen las conversaciones, surgen las mesas de Shabbat. Si yo no me encargo de esto, va a venir otro. Y probablemente lo que transmita va a ser otra cosa. Y como vos decís, Miriam, quizás tenga otras intenciones, con lo cual completamente. Creo que cuando hay un deseo de estudiar, si vos no lo satisfacés, viene otro, porque así funciona el mercado. ¿Sí? El lugar que no lo ocupás, lo ocupa otro. Así que sí, creo que en ese sentido las comunidades tendrían que ser un poco más abiertas en este sentido y no tan meticulosas, sobre todo además con los espacios de estudio, que de alguna forma son más seguros. ¿Qué quiero decir? Yo te puedo entender que si haces un curso presencial, quizás puedas tomar ciertos recaudos, el tema de la seguridad, estamos en un momento álgido. Ahora, hacer un curso por Zoom, ¿cuántas condiciones podés poner? Ya está, tomá un link, sumate. Digo, también la virtualidad nos permite esto. Yo acá hay participantes que algunos los voy a comer y otros no los conozco. Y no por eso no voy a dejar de enseñar, porque estoy hablando de algo que más no es secreto. No le estoy diciendo cuáles son los códigos de lanzamiento de los misiles del escudo de hierro de Israel. Estoy hablando de algo que se puede leer en cualquier libro. ¿Sí? Entonces no hay nada que ocultar, la verdad. Y por otro lado, si nos ponemos tan herméticos, damos la impresión de que estamos ocultando algo. Y yo justamente, acá no hay nada que ocultar. Bueno, pasamos a la segunda parte de esta conversación. Si yo les pregunto, ¿cuál es la enseñanza o el mensaje, el mensaje, el gran mensaje de todas las místicas de todo el mundo? ¿Qué tienen en común las enseñanzas de la Kabbalah, del sufismo, del misticismo cristiano, del hinduismo, del budismo y de lo que sea? Si lo tienen que resumir en una sola frase, salvando todas las diferencias particulares, ¿cuál sería la gran enseñanza de todas las tradiciones místicas? Ama a tu prójimo y ama a Dios. Ok, uno podría decir sí, pero quizás con eso nos estamos circunscribiendo a cierta tradición más bíblica. Si incluso tomamos todas las tradiciones, la gran enseñanza es, Yo diría todos ah, venimos de un mismo lugar y vamos al mismo. exacto, hay uno solo, lo uno con mayúscula. Lo que nosotros percibimos como una multiplicidad de entes separados, dicen todas las tradiciones místicas, es una ilusión. Todos somos parte de lo mismo. Todos somos diversas manifestaciones de lo uno. Hay una, hay una parábola, en la tradición jasídica se dice Maise, como una historia que se le atribuye que la contaba el Baal Shem Tov, que fue el fundador del jasidismo, que dice así, dice que un rey muy importante quería poner a prueba a su hijo para ver si realmente lo podía encontrar, ¿sí? Entonces este rey crea una especie de ilusión óptica de un palacio muy lindo. Entonces todos los que venían a ver al rey eh, tenían que atravesar ese palacio, esa especie de montaje que hace de un gran palacio. Entonces dice esta parábola, esta alegoría, que una persona entra y solamente se quedó, digamos, en las afueras, como en el patio, ¿no? ¿Por qué? Porque vio que había unas monedas de plata y entonces eran tan lindas que se fascinó con esas monedas y se quedó ahí con las monedas. Y dice que todavía está ahí en el patio del palacio jugando con las moneditas de plata.
Dice que otro tenía un poco más de voluntad y no le dio mucha bolilla a las monedas de plata del patio y entró a las cámaras principales. Pero ahí encontró unas vasijas de oro puro, tan brillantes, tan relucientes, que hasta hoy en día está mirando esas vasijas de oro puro, dice. Uno por uno, los visitantes, a medida que iban avanzando, se distraían y se fascinaban con lo que veían y ninguno llegaba realmente a conocer al rey. Pero dice esta parábola que el verdadero hijo del rey finalmente entró al palacio y se dio cuenta que el palacio era una ilusión y entonces que lo único que estaba era el rey, todo el resto era una especie de efecto especial de montaje. Entonces, el Baal Shem Tov trae esta parábola para decir que justamente, así como el palacio, donde todos se estrellan en una ilusión, lo que nosotros percibimos como diversidad o como cosas separadas es una ilusión. Que es, en verdad, lo que deberíamos concentrarnos es en eso uno, que es lo que verdaderamente existe, y no distraernos con otras cosas. Esa es la gran enseñanza de la Kabbalah y de la mística en general, de cualquier tendencia, del hinduismo, del budismo, ¿sí? Del sufismo, del cristianismo. Miriam pregunta, ¿qué es eso uno? Bueno, ya vamos a llegar. Te adelanto, nunca lo vamos a saber, porque nuestras mentes y nuestros espíritus y la Kabbalah no está preparado. Vamos a poder conocer cómo se manifiesta eso uno en el mundo, que eso va a tener que ver mucho con la idea de la Sefirot, ¿sí? Pero la idea de la Kabbalah es que si vos de alguna forma empezás a indagar un poco empezás a ir más allá de la superficie de la realidad, te vas a dar cuenta que al final lo único que hay es Dios. Ahora, en la tradición judía, a nivel superficial, siempre se utiliza mucho lo que se llama la metáfora vertical, ¿no? Como de que para encontrar a Dios hay que subir, que hay 7 cielos, la escalera del profeta Jacob, ¿sí? Casi instintivamente cuando rezamos miramos al cielo. Ahora, lo que la Kabbalah va a traer es que en verdad la, el viaje o la dirección, y escuchen esto porque es muy importante, no es hacia arriba, sino que es hacia adentro. El viaje espiritual no es hacia arriba, es hacia adentro, hacia uno mismo. No hay que estar tratando de encontrar a Dios en el cielo o lejos o afuera, sino adentro. Este es el camino, entre comillas, verdadero que trae la Kabbalah. Y esto es muy importante. De hecho, nosotros leemos en el libro de Devarim, donde justamente Moshe le dice al pueblo, estas mitzvot, ¿sí? No está ni en el cielo, ni lejos en el mar, está cerca, ¿sí? Muy cerca en tu boca y en tu corazón. O sea, la espiritualidad no es hacia arriba, sino es hacia adentro. El viaje no es vertical, sino es, vamos a decir, hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿a dónde tenés que ir para encontrar a Dios? A tu corazón, a tu espíritu, a tu mente, si querés decirlo. Ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra de las nociones que trae la Kabbalah es que tu interior, tu espíritu, tu alma, tu mente, tiene algo de divino. Es decir, lo sagrado divino no está arriba de la montaña, no está en el templo, está dentro tuyo. En todo caso, te irás a la montaña para encontrarte a vos mismo.
pero no tenés que buscarlo afuera. Entonces, si el viaje es hacia adentro, y si nosotros tenemos algo de divino, toda la tarea, y esto se conecta recién con lo que Jarlín acá comentó, toda la tarea que tenemos que hacer es reconocer lo divino en la existencia y entonces tratar a la existencia con la santidad que se merece ser tratada. El verdadero místico no es el que se va al medio de la montaña. El verdadero místico es el que ayuda a los demás, el buen tipo, el que no está tan pendiente de lo material, el que está dispuesto a ceder su tiempo, su energía, hasta su dinero para ayudar al otro. Jonathan, Sí. una consulta. ¿De qué manera puedo yo relacionar a la luz de la Torá, perdón, a la luz de la Kabbalah, la conexión entre mente y materia? Es una pregunta interesante. A ver, una de las ideas que trae la Kabbalah es que mente y materia no son opuestos, sino que son parte de lo mismo, parte de lo uno. Con lo cual, por ejemplo, como decíamos antes, pretender que yo voy a cultivar mi espíritu negando mi cuerpo es profundamente anticabalístico. La Kabbalah no es ascética, no es dualista, no es maniquea, menos que, por ejemplo, como eran los gnósticos, que pensaban que había un Dios malo y un Dios bueno. Todo lo contrario. La Kabbalah entiende que en todo caso mente y materia son manifestaciones de lo uno. Y uno podría decir, hasta desde un punto de vista cabalístico, místico, si tu cuerpo no está bien, tu mente no va a estar bien. Y si tu mente no está bien, tu cuerpo no va a estar bien. Ahora, ¿quiere decir eso que yo niegue, por ejemplo, cómo funciona la biología? Claro que no, obviamente, porque la idea no es negar la ciencia, porque justamente desde una visión mística, la ciencia es parte de la sabiduría divina. Quiere decir entender que no deberíamos estar fragmentados, que somos uno, que no tenemos que pensarnos en cuerpo, alma, como una especie, no somos máquinas. Una de las grandes críticas que se le hace a la medicina en los últimos años, y lo he escuchado por médicos de más experiencia, que dicen, ahora los nuevos médicos se forman, son especialistas en tal o cual órgano, pero no entienden que el ser humano es un ser humano completo. Si uno agarra un médico de la vieja guardia y cuando te ve mal, lo primero que te preguntas es, che, ¿con quién te peleaste? ¿O estás pasando frío? ¿O estás comiendo bien? Antes de mandarte cualquier medicación que ni siquiera sabe cómo funciona. Porque justamente eso es lo que dice la Kabbalah, no somos máquinas. Incluso en la materia hay algo de divino. Doy un ejemplo concreto. Nosotros en el judaísmo, aunque creemos que existe un alma, cuando una persona fallece tratamos al cuerpo con sumo respeto, porque no es un envase descartable, no es una botella que cuando se agotó el líquido la tiro a la basura. ¿Por qué? Porque también merece dignidad. Por eso, como decía antes, un enfoque verdaderamente cabalístico, místico, sería muy respetuoso de la naturaleza, porque todo es creación divina y hasta podríamos decir, la idea de creación también queda de alguna forma no cuestionada, pero la visión cabalística de la creación no es que es algo distinto a Dios. En todo caso es algo que emana de Dios. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en algo más complejo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las enseñanzas más típicas de la Kabbalah. Cuando nosotros leemos todos los días el Shema, y decimos Adonai Eloheinu, Adonai Echad,
Nosotros solemos leer, escucha Israel, Dios es uno. ¿Qué dice la Kabbalah? No, señor. No tenemos que leer Dios es uno. Tenemos que leer Dios es lo único. Y ahí te cambia todo el paradigma. Porque ahí empezás a preguntarte si lo que vos entendés como entidades separadas es verdaderamente así o no. Y les doy una noticia. Cada vez más la física, sí, la física cuántica, etcétera, está hablando, por ejemplo, de que sabemos mucho menos de lo que creemos y hasta se está empezando a hablar de, no sé si escucharon cosas como, por ejemplo, la antimateria o la energía oscura, en el sentido de que no es todo tan claro en la idea de que somos entidades separadas. Digo, es como que, no quiero decir con esto que la ciencia corrobora la Kabbalah, pero me refiero a que estas ideas no son tan locas como parecen. Pensar, por ejemplo, hoy en día se habla del planeta Tierra como un ecosistema, como un gran ecosistema, como que todos somos parte del planeta Tierra, digamos, ¿no? Ok, Rocío dice, interesante esto de que, bueno, ojo con el tema de darlo todo, porque deberíamos encontrar un equilibrio, absolutamente, absolutamente. De hecho, esto que vos traes, sobre todo el encuentro que viene, lo vamos a trabajar mucho en la idea de la Sefirot, de cómo deberíamos ir equilibrando diferentes aspectos de nuestro ser. Por ejemplo, el que tiene que ver con el darlo todo y con limitar. Esta idea de que el crecimiento espiritual para la Kabbalah es cada vez encontrar nuevos equilibrios, que obviamente es un viaje ilimitado, pero sí, absolutamente, encontrar este equilibrio entre lo que doy y lo que limito, lo que doy y lo que recibo, entre lo que quiero cambiar y lo que reconozco que no puedo cambiar, etcétera, etcétera. Bien, quiero adelantarme un poco, ahora voy a acelerar para poder terminar lo que tenía pensado para hoy. Entonces, si lo único que hay es Dios, ¿sí? ¿Qué es el mundo? Acá vamos a encontrarnos con un concepto que lo habrán escuchado, que es el concepto de tzimtzum. ¿Lo escucharon? Contracción. Es un concepto que es muy complejo, pero para intentar simplificarlo implica que Dios es todo, pero en algún momento decidió contraerse para dejar una especie de hueco para que ahí pueda surgir el mundo. Obviamente hay una paradoja y a la Kabbalah le encantan las paradojas. Porque entonces, si Dios se contrae, ese hueco es algo ajeno a Dios o es también parte de Dios. ¿De verdad que crea algo nuevo? ¿O en esa contracción lo que hace es cambiar algo de lo que era, pero que sigue siendo Él? Esa es la gran paradoja que trae la idea del Tzimtzum. Es decir, si Dios ocupa todo y se contrae para que haya mundo, esa contracción ¿es verdaderamente lo que no es Dios o es también Dios contraído? Y entonces, si a partir de eso surge el mundo, ¿podemos decir que el mundo es diferente a Dios o en todo caso es parte de lo que sería Dios, pero no siendo Dios, sino siendo el mundo? La Kabbalah está llena de estas paradojas, sépanlo. Sí, Shimon. No, lo que pasa es que es un camino de cornisa lo que estoy escuchando decirte, porque si decimos que, por ejemplo, Dios es todo, no podemos decir que todo es Dios, porque si no estaríamos entrando en un panteísmo. Muy bien lo que decís. A ver, hay una idea que dice, Dios está en todo, pero todo no está en Dios. Se llama panenteísmo. Es muy compleja, pero es una paradoja que entiende de que no hay ningún lugar donde Dios esté, pero hay un lugar donde solamente Dios está. Ahora, para entender esta paradoja nuevamente, lo vamos a entender mejor cuando la semana que viene pensemos o estudiemos cómo hay
una forma de entender a Dios como un absoluto inalcanzable, pero a su vez cómo hay un aspecto de lo divino que sí tiene conexión con el mundo. Esta es la idea de la famosa Sefirot, ¿sí? Es decir, y esto lo vamos a ver también en la otra clase cuando vamos al tema de los nombres. Hay algo de Dios que nos trasciende, pero hay algo de Dios que nos penetra. Esa es una de las ideas cabalísticas más importantes, ¿sí? Bueno, simplemente para cerrar el encuentro de hoy, porque no quiero tampoco extenderme mucho, es, por un lado, dijimos la idea de la contracción de Dios, del Tzimtzum. Por otro lado, la idea de que la forma de acceder a esta nueva apreciación del mundo tiene que ver con la práctica religiosa, con la plegaria, con el estudio, ¿sí? Es decir, la Kabbalah señala un camino, en ese sentido es el camino judío, vale decir, Bueno, no toco más nada. es decir, vale decir estudiar, hacer tefilá, meditar, etc. Y el gran tema, uno de los grandes temas que va a abordar la Kabbalah, es la idea de que la creación no es un momento histórico, sino que es un proceso constante, es decir, que todo el tiempo se está dando la creación. Y esta es una de las grandes diferencias con una visión histórica de la Torá. Mientras en la visión tradicional Dios crea el mundo y a partir de ahí el mundo más o menos que funciona solo y Dios interviene cuando hay algún lío, en la visión mística todo el tiempo Dios está creando el mundo. El mundo existe, el universo existe, porque todo el tiempo Dios lo está haciendo existir. Nosotros en la liturgia, por ejemplo, hay una frase que dice, Amehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Todos los días Dios renueva el mundo. Mehadesh. ¿Sí? Esto es una visión muy diferente a la visión temporal. En la idea mística no hay tiempos. ¿Qué quiere decir? No hay una creación que se hace y a partir del mundo funciona solo. La creación es todo el tiempo. Y hasta diría, la revelación es todo el tiempo y la redención es todo el tiempo. Son en todo caso percepciones que nosotros entendemos como temporales. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cuál es la clave, dice el hasidismo, para que realmente, por ejemplo, una plegaria sea genuina? ¿Cuál es la clave para que cuando yo hago una brajá por la creación del mundo realmente la sienta? Literalmente sentir que hoy se está creando el mundo para mí. Y quizás lo más disruptivo que vos, Simón, decías, es que la Kabbalah, cuando habla de la creación, dice, es un error entender a la creación en la idea de ex nihilo, que Dios crea algo diferente a él, a partir de la nada. La forma en la cual la Kabbalah entiende que el mundo existe, más que lo que llamaríamos creación, es lo que en filosofía se llama emanación. Y hay una diferencia. Crear es tomar algo ajeno a mí y darle forma, por ejemplo, o hacerlo existir. ¿Sí? Digo, abracadabra y acá aparece un conejo. Cuando saco un conejo de la galera, el conejo es el conejo y yo soy el mago. Esa es la visión clásica de la creación. Ahora, si yo digo, este conejo
surge porque hay algo en mi esencia que emanó y creó el conejo, hay una diferencia, porque entonces este conejo tiene algo de mí. En algo estamos unidos, no solamente en creador y creado. Hay una relación de esencia. Y esta es la clave de la idea cabalística de la creación. La creación no es algo absolutamente ajeno a lo divino. La creación es emanación de lo divino. Ahora, y con esto cierro y abrimos puntos, para llevar a la práctica, porque al fin y al cabo, si todo esto queda en la teoría, no sirve mucho. ¿Cuán diferente sería nuestro enfoque en nuestros vínculos cotidianos, por ejemplo, si a la persona que tenemos enfrente, número uno, la vemos como alguien que tiene dentro de sí algo divino, y número dos, como nosotros también tenemos algo divino, la vemos como alguien que en verdad no es tan diferente a mí? ¿Sí? Para llevar a la práctica el reconocimiento de que en todo, o en todos, porque me parece lo más importante es los vínculos, que en el otro, aunque yo lo vea como diferente a mí, hay algo de lo divino que se manifiesta, a mí me compromete y me interpela mucho más que ver al otro como radicalmente diferente a mí y como sin nada que tenga que ver con lo divino. Sí, preguntas, comentarios. Rab, entonces estaría acertado decir que el hombre no es creación, sino emanación de Dios. Desde la Kabbalah, absolutamente. Todo es emanación de Dios, no solo el hombre. El mundo, el universo, desde la Kabbalah, el universo es emanación. Es una creación en tanto algo que surgió, pero no es ex nihilo en el sentido clásico. Es emanación. Hay una relación no solo criatura, sino que hay algo del creador que se plasma en la criatura. Diríamos, tiene más que ver con un hijo que carga el material genético de su padre que con una estatua cuyo material no tiene nada que ver con el escultor. Obviamente son ideas que son muy profundas y que desafían ciertas lógicas de la teología racionalista. ¿Sí? Por eso digo, para jugar el juego de la Kabbalah hay que tomarlo todo muy poéticamente, muy simbólicamente, pues si no terminamos en cualquier lado y como bien decía Shimon, terminamos haciendo idolatría o panteísmo. Pero la idea, la noción, el concepto, la metáfora, pongámonos el nombre que quieran, de que todos los que estamos acá tenemos una chispa divina, de por sí nos compromete a intentar ser un poco mejor personas y a no llevarnos el mundo por delante. Porque al fin y al cabo, y esta es mi visión personal, si todo esto queda en algo muy curioso, muy interesante y no me hace mejor persona, ¿para qué lo estoy estudiando? ¿Sí? Entonces creo que es importante tener esta dimensión de la ética. Teóricamente, si estudias mística como corresponde, deberías volver a alguien más ético. Y si estudias mística y no te volvés alguien más ético, entonces me parece que estás yendo para otro lado. Y querés encontrarle soluciones mágicas a la vida. Entonces ahí olvídate. ¿Sí? Miriam, vos levantaste la mano. Sí, que nosotros ahora en estas fiestas hay uno de los Teilim que solemos leer, que cuando dice que Él nos hizo un poco menor que los ángeles y nos toma, nos pone en ese lado místico de lo divino al ser humano. ¿O me Claro, equivoco? porque a ver, la lógica de la mística y de la Kabbalah es que entre un ángel, sea lo que sea un ángel, porque digo, nuevamente estamos jugando con las palabras, entre un ángel y el ser humano, la diferencia no es cualitativa, sino cuantitativa.
O sea, el ángel tiene más de algo y menos de otro. Pero no es que vamos a decir los átomos del ángel son diferentes a nuestros átomos, por decir así. Y de hecho, nuevamente, a mí una metáfora que me gusta traer, y esto está comprobado en la ciencia, es que ustedes saben que la diferencia en que yo sea yo y no una silla tiene más que ver en función de cómo están jugando los átomos, de que en el material en sí mismo. ¿Escucharon la frase que todos somos polvo de estrellas? Todos venimos del Big Bang, si quieren. Tomemos esta frase, ¿sí? Todos fuimos lo mismo en algún momento. Todos fuimos esa especie de mega pelota de energía comprimida que en algún momento estalló y los átomos se fueron reordenando de determinada forma y formaron moléculas y las moléculas se ordenaron y formaron seres humanos, animales y meteoritos. Pero todos estamos hechos de lo mismo y todos en algún momento fuimos lo mismo. Por eso, la idea del Big Bang siempre anduvo muy bien con la idea cabalística. De hecho, ustedes saben que algunos cabalistas ya en el siglo XVI, XVII, hablaban de que la creación Dios hace una especie como una pelota que se empieza como a expandir. ¿Sí? Pero tomen esta idea, nuevamente, desde las ciencias, no está tan alejada la idea que todos somos lo mismo. Uno puede decir, si yo pongo una lupa, voy a ver que lo que yo llamo yo, Johnny, son billones y trillones de células. Y probablemente cada célula se ve a sí misma como individual. Digo, estamos jugando, ¿no? ¿Cómo le explicás a una célula que en verdad la otra célula es lo mismo y que los dos son lo mismo que la misma persona? ¿Cómo le explicás a un órgano del cuerpo que en verdad es parte de lo mismo? Entonces uno podría decir, si nosotros nos ponemos desde un, no sé, desde un satélite a mirar el planeta Tierra, vemos una sola cosa. Lo diferente es una cuestión de perspectiva. Yo vengo a este mate y digo, este mate es un mate. Y es uno. Y no es este termo. Ahora, si yo agarro un microscopio, digamos, atómico, veo que en verdad este mate son un montón de átomos que están todo el tiempo chocando unos con otros. Y ninguno está al lado del otro. Siempre hay una distancia. ¿Sí? Y si voy mucho más, hago un zoom para atrás, esto y esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque en verdad es parte del planeta Tierra. Eso es cuestión de perspectivas. Digo, y te termino con algo muy pavote, pero que viene la filosofía. Todo el tiempo nuestros átomos están cambiando. De hecho, nosotros no somos los mismos que fueron ayer, que fuimos ayer. No somos los mismos átomos. No, no. De hecho, la otra estaba leyendo, no sé cada cuántos años las células que tenemos se renuevan completamente. Literalmente yo no soy el que fui hace 10 años. Atómicamente no lo soy. Ahora, yo digo, no, yo soy yo. Yo soy. Que eso es, digo, cuando hablemos de los mundos y lleguemos al famoso Atzilut, ahí vamos a llegar a una gran paradoja y es que, al igual que pasa en el budismo, por ejemplo, llega un momento donde la Kabbalah te dice, el gran desafío es dejar de decir yo soy, para reconocer que vos no sos, que la conciencia es una ilusión. Y ahí, ya está, nos fuimos porque ahí ya, si en algún momento te das cuenta que la conciencia es una ilusión, hay que salir de ahí. Por eso también nuestros textos hablan de que llegar al punto más álgido o más profundo de la Kabbalah no es para cualquiera. Famoso relato del Pardés, ¿no? Que solamente cuatro entraron al mundo más elevado y el único que salió con los patitos en fila fue Rabbi Akiva. Del resto uno murió, el otro se volvió loco y el otro se hizo hereje, ¿no? Porque cuando vos entras a un punto muy álgido, de hecho, quiero contar algo y ya terminamos. Hay muchos relatos, por ejemplo, de gente que ha tenido experiencias de conciencia alterada. Por ejemplo, ustedes saben que aunque ahora son drogas recreativas, en los años 60, el LSD, por ejemplo, era una droga experimental. Había un psiquiatra llamado Stanislav Grof que experimentó mucho con estas drogas psicodélicas. La psicodelia originalmente era una escuela psiquiátrica. O, por ejemplo, gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte o demás. Y en general,
muchas de estas personas que tuvieron estos estados alterados de conciencia describen esta sensación que a nosotros nos parece absolutamente imposible de entender de yo dejé de ser yo y me hice uno, no sé, llamémoslo con el universo. Que a nosotros ahora nos parece un hipismo barato de alguien que me quiere vender no sé qué cosa. Pero realmente quienes han experimentado estos estados, que a veces llamamos de trance o lo que sea, narran estados de conciencia que a nosotros nos parecen increíbles e imposibles. ¿Sí? ¿Qué es esto de yo no soy yo, soy el universo? La idea para el próximo encuentro es meternos con quizás el principal esquema teórico para entender esto de la emanación de Dios hacia el mundo, que es las famosas Sefirot. Y el otro esquema que de alguna forma los complementa, que es la idea de los olamot, de los mundos. Es decir, que hay diferentes niveles de conciencia, niveles de percepción, y que justamente lo que apunta la Kabbalah es que cada vez podamos entrar en niveles superiores de conciencia. Ver al mundo desde una lente mucho menos superficial y mucho más espiritual. Que ese es el objetivo al fin y al cabo, como decíamos antes. Al fin y al cabo el objetivo es ser mejores personas, vivir vidas más sanas, dejar de estar todo el tiempo pendientes de pavadas y que realmente cada minuto que tenemos cuente y vivir vidas trascendentes. Creo que ese es el gran mensaje de la Cábala, ¿sí? O como diría la gran cabalista, ¿cómo se llamaba? Esta cantante. No es Violeta Parra. Bueno, la autora de Honrar la Vida. ¿Cómo era? Bueno, ya me va a venir. Quiero honrar la vida. Bueno, ya está. Si alguno se acuerda, se me fue ahora. Pero bueno. Creo que es honrar la vida. Creo que es un poco eso. ¿No es de ¿Sí? Teresa Parodi? No, No, no no estoy es. segura. O Mercedes Sosa, ¿no? No, la autora, ya le digo. Ay, es tan conocida. No me acuerdo. Eh, Ah, es eh, Eladia Blasquez. Eladia Blasquez, ahí está, te llevaste el premio. Como decía la gran cabalista Eladia Blasquez, premio para Sergio, premio para Anita, es honrar la vida, es eso. Y si no lo llevamos al plano judío, como decía Heschel, es encontrarle la trascendencia en la vida. Esa es la Kabbalah, la búsqueda de trascendencia. ¿Sí? Bueno, con algunos nos vemos el martes que viene, con otros este fin de semana. Pásenla lindo, abríguense que se viene el frío polar otra vez. Y los que no están en el grupo los puedo sumar y en un ratito les paso el resumen de inteligencia artificial. Nos vemos.